siempre cuando hablamos de región hablamos de un contenedor, que es el espacio físico que nos contiene, y de un contenido donde están las actividades económicos sociales que se realizan, ¿no? Pero pues, ¿dónde está la dinámica? La dinámica es que hay una relación directa entre el territorio y la actividad económica, entre el contenedor y el contenido, ¿no? Punto. Ya. El contenedor, es decir, el territorio, el medio ambiente, ¿ya? Muchas veces nos obliga a tener diferentes actividades. Por ejemplo, si estoy hablando de la Pampa de Anta, es un territorio, me obliga que en ella no puedo hacer otras actividades sino poner papa, maíz, elementos que el clima lo permita, ¿no? Punto. No puedo permitirme poner pues acá porotos, ni puedo poner acá cítricos, ni puedo poner acá café, ¿no? Punto. Entonces fíjense cómo el territorio te obliga a determinadas actividades, ¿no? Incluso te obliga a ti como persona, ¿no? Por ejemplo, en este momento, con toda seguridad, estás con chompa, no estás como el calato ese que aparece en una de las fotografías, ¿no? No, ¿por qué? Porque el territorio, el frío te obliga a que te abrigues. Entonces, ¿qué quiero decir? Que las condiciones climáticas, las condiciones, los atributos que tiene el territorio nos obliga a una determinada conducta, ¿ya? De quienes habitamos en ese lugar, ¿no? Punto, ¿no? Fíjese, a tal extremo, mira, en nuestra naturaleza misma humana, ¿no? ¿Ya? Nosotros habitamos un espacio que estamos encima generalmente de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, hablemos de 3.000 metros, ¿no? Punto, sobre el nivel del mar, ¿no? Punto. Entonces esta naturaleza que vivimos acá nos ha obligado a nuestra fisiología humana a tener el pulmón más grande que aquellos que habitan sobre el nivel del mar, que tienen un pulmón más pequeño, ¿no? Es importante. Por eso que cuando nosotros los serranos, como nos dicen, ¿ya? Y en buena hora me siento orgulloso, nosotros los andinos, cuando llegamos a Lima y estamos al menos en la época de invierno, ¿ya? Donde hay mucha humedad, inmediatamente nos da el asma, ¿ya? Sufrimos los bronquios. ¿Por qué? Porque no trabaja todo nuestro pulmón, sino ya solamente una parte de nuestro pulmón. Y lo peor es que no está nuestro pulmón habituado a consumir tanta humedad, y ahí nos enfermamos. Entonces, fíjense, lo que quiero explicarles, los atributos del territorio nos obligan no solamente a nuestra fisiología, no solamente a nuestra conducta, nos obligan a nuestras actividades económicas. Entonces, el territorio, ya, acá ven, es como contenedor, precondiciona las actividades, precondiciona a los seres humanos que viven acá, precondiciona los elementos que contiene, ¿no? a los contenedores, al contenido. El contenido precondiciona al contenido, ¿ya? Entonces, pero ese precondicionamiento muchas veces, ¿ya? Puede ser, ¿ya? Es natural, ¿no? Punto. Por otro lado, quienes están acá, quienes habitan, el contenido, por otro lado, también precondiciona al territorio, ¿ya? Entonces el contenido, acá ven, personas que viven acá, tienen relaciones económicas, etcétera, pero requieren construir una carretera. ¿Qué hacen? ¿Ya? Entonces alteran el medio ambiente, la ladera, y el territorio es alterado, punto. Entonces, las actividades económicas acá, el territorio te ofrecía, ¿ya? Acá bosques te ofrecía cosas. Las actividades económicas acá necesitan leña, necesitan cosas, necesitan vender pastos, palos, tantas cosas. ¿Qué hacen? Entran, talan, madoran la foresta y alteran el territorio. Entonces, las actividades económicas tienen una relación que afecta al territorio. Las actividades económicas afectan al territorio directamente, ¿no? Punto. Entonces, hay una relación entre las actividades económicas, ¿no? Entonces, acá se requiere, por ejemplo, si ustedes vayan a Valles Sagrados, vayan nomás a Huanca, ¿no? Ahora, claro, estamos en una situación de inmovilidad, pero las veces que se podía ir a Huanca, se paran frente al santuario y miren toda la cuenca. Y van a ver cómo en las laderas inhóspitas la gente está cultivando, no sé, cultivan desde papas, cebada, etcétera, algunos elementos, ¿no? ¿Y qué hacen? Alteran el territorio. ¿Por qué? Esas laderas son intangibles. Esas laderas tú los tocas y llueve y finalmente los va a exponer a la erosión, ¿ya? Y vas a alterar este territorio. Las actividades económicas, ¿ya? Entonces, finalmente alteran el territorio, tienen relación con el territorio, ¿no? Entonces, lo que quiero decir entonces es que hay una relación entre el contenido y el contenido. Hay una relación entre las actividades económicos sociales que se realizan, incluso cultura que se realiza con el territorio, con su contenedor.
Pero ¿qué tipo de relaciones? Muchas veces son relaciones no solamente armoniosas, sino relaciones de conflicto, ¿ya? Hay una relación armoniosa de alguna forma del territorio con el contenido, hemos visto, ¿no? Entonces el territorio te dice, abrígate, y tú te abrigas acá. Haz de esta forma, punto, ¿no? Pero las relaciones ya del contenido con el contenido son más agresivas, ¿no? Entonces les ponía el ejemplo, por ejemplo, de cómo ese agricultor que está allá requiere vender más, no tiene ya espacio territorial. Entonces, ¿qué empieza a cultivar las laderas que no deben cultivarse? Entonces está alterando acá. Entonces hay una relación negativa, hay una relación de, no digamos, una relación de hostilidad, una relación ya nada amigable entre la actividad económica y el territorio. Entonces acá, está viendo ahorita tanta cosa. Bueno, lo vende la comunidad, ya los árboles, porque a partir de los árboles que se tiene el bosque que han cultivado, hacen la caja chica de la comunidad campesinas. Venden, cultivan, ¿qué hacen? Bueno, están deteriorando el medio ambiente, ya, y están definiendo ahí. Entonces lo que quiero decirles es que entre el contenedor y el contenido hay relaciones armoniosas, pero también hay relaciones de conflicto. Y la que predomina son las relaciones de conflicto, ¿no? Toda actividad económica al final acaba por esto. Entonces, pero son los dos elementos. Entonces, cuando hablamos de región, hablamos de la unidad. Entonces, hay una unidad dialéctica entre el contenedor y el contenido, entre el territorio que lo sustenta, ¿ya? Y las actividades que realizan. Hay una relación dialéctica, ¿ya? Esa es la interrelación dialéctica entre el contenedor y el contenido, que define la dirección e intensidad de cambios regionales, ¿no? Punto, ¿ya? Entonces, en este momento queremos hacer un aeropuerto internacional, acá muy bien las actividades económicas. ¿En qué territorio? ¿Cómo va a afectar acá? ¿Ya? En el contenedor de alguna forma va a afectar, de alguna forma, ¿no? O cualquier otro elemento, ¿no? O el territorio afecta acá, punto, ¿no? ¿Ya? Entonces, y lo importante que entre las actividades económicas, no solamente es una actividad económica, es una actividad económica, social, que se hace al interior de un tejido social. Es decir, la población se organiza socialmente, donde existen varios actores políticos, o sea, hay actores políticos. ¿Y quién es un actor político en la región? Es aquel que ostenta una cuota de poder político. ¿Cómo se manifiesta un poder político? Se manifiesta en la capacidad de decidir. El gobernador puede decidir a qué destinar el presupuesto, tiene capacidad decisora, entonces tiene una cuota de poder, ¿no? El alcalde puede decidir a qué se dedica una partida presupuestal ya de inversión. Puede hacerlo ya una carretera o puede hacer ya de repente una biblioteca, ¿no? Entonces decide. Entonces hay decisores. Pero no solamente está en el sector público, está en la actividad privada. ¿Ya? Por ejemplo, el gremio de empresarios de turismo puede decidir, señores, nosotros no queremos que se realice el eje que entra por Santa María, sino por Estados Unidos. Pueden decir, tienen su decisión. ¿Ya? También ¿ya? Un sindicato tiene su capacidad de decidir, como ayer paralizaron la ciudad en parte, porque hay un sindicato de transportistas que dijo, nosotros paramos acá. ¿Ya? Entonces tiene también su cuota de decisión. Entonces acá hay personas que tienen cuotas de poder, que se manifiestan en la capacidad de decidir. Entonces, ¿por qué se manifiesta? Porque esa persona se organiza y le dice, todos somos transportistas, tú vas a ser nuestro jefe, vas a ser el secretario del sindicato y tú vas a definir, tú vas a participar en la reunión que llame el gobernador regional y tú vas a decir que nosotros no podemos ya hacer ese servicio porque el costo es tal cosa, ¿no? Punto. Entonces acá hay actividad, se nota. Es la dinámica está acá, pero está en un soporte, el soporte es el territorio. Y muchas veces el territorio ya, como que el soporte soporta los cambios, elementos importantes, ¿no? Punto. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, en conclusión, cuando hablamos de región, hablamos su contenedor y su contenido. Y entre el contenedor y el contenido hay relaciones dialécticas armoniosas y hay relaciones dialécticas de contradicción. Y predominan las relaciones de contradicción, las relaciones de riña, digamos así. Y para concluir, entre este grupo que vive acá, ¿ya? En las actividades económicas hay un grupo de este tejido social, no es un tejido social armónico, bonito, sino hay grandes contradicciones, ¿no? La primera contradicción, unos habitan el sector rural, otros habitan el sector urbano. Siempre el que habita el sector urbano quiere ya pagarle el menor precio al que está trabajando, por ejemplo, la agricultura acá, ¿ya? Entonces,
y hay un intermediario que se lo lleva acá. Entonces hay relaciones siempre de conflicto entre los grupos que habitan acá, entre los sindicatos, y los sindicatos con sus patronales, muchas veces, o entre ellos, ¿no? O entre las personas. Entonces acá no es pues una situación bonita de armonía total, sino siempre vivimos en contradicciones. Pero lo bonito es que podemos encontrar puntos de convergencia, puntos de compartir valores, compartir visiones, compartir el espacio que vivimos y poder ir encontrando justamente el desarrollo en su sentido amplio es encontrar esos niveles de armonía, esos niveles de paz, esos niveles de realización desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista ambiental y cultural. Eso es lo que queremos acá. ¿Se entiende? Esa es la visión que tenemos de la región. Entonces, en última instancia, por eso lo más complejo cuando estudiamos economía regional es como si estuviéramos estudiando el país, pero en pequeñito. Porque lo que se hace en el país en grande se reproduce en pequeño en las regiones, en los ámbitos subregionales, ¿no? Es lo más importante. Entonces, señores, una región para el estudio de la economía y su desarrollo, no solamente este recorte territorial, no decir acá, la región del Cusco delimita con tantos y está conformada por tales provincias, no solamente es un recorte territorial, sino es un lugar donde la gente habita y hay potencialidades para tener una calidad de vida, ¿ya? Entonces, ese recorte te brinda potencialidades naturales, pero también sobre ella se desarrollan potencialidades que le vamos a llamar las ventajas comparativas y competitivas, ¿no? Desde ahora. Entonces, generalmente, este espacio, este territorio te brinda ventajas comparativas. Fíjate, yo tengo acá gas, tú no tienes, punto. Yo tengo acá cobre, tú no tienes, te viene el territorio. Pero hoy lo más importante no son las ventajas comparativas, sino las ventajas competitivas, es decir, aquellas ventajas que son creatividad de hombre, está acá. Las ventajas competitivas los tenemos acá, entre las actividades, entre la sociedad. Entonces, lo más importante es brinda potencialidad de ventajas competitivas. ¿Producto de qué? Producto de cualificar a su gente, de dotarle de destrezas, habilidades, de dotarle a su gente de sus realizaciones, ¿no? Entonces tenemos ya elementos que no tenemos, ¿ya? Entonces puedes hacer un elemento, una ventaja del cual ni siquiera puedes utilizar mayormente el recurso natural. Pongo el caso extremo de una ventaja competitiva que no utiliza mucho el territorio, sino solamente como un lugar. ¿Cuál es, por ejemplo? El parque de Walt Disney, ¿no? Es una creación totalmente del hombre. Es una ventaja competitiva. No es comparativa, es competitiva, creación de la humanidad, ¿no? Punto. Por eso, entonces, entender que el estudio de economía no solamente tiene que ver ese recorte que brinda potenciales para vivir, sino entender que esa región, ese conjunto, esa totalidad está representado, ¿ya? Sobre todo por personas. ¿Ya? Existen en esa región personas con atributos demográficos, como son sexo, edad, ocupación y especialidad, ¿no? Ojalá vamos a ver una partecita cuando veamos rasgos demográficos regionales. Pienso explicarles muy rápidamente. Sexo, ¿ya? Que dentro de los estudios demográficos es hombre o mujer, ¿no? Edad, que es desde que nace una persona hasta cuando se envejece, ¿no? Entonces, uno no tiene la edad que tiene, sino se ha consumido una edad. Cuando yo le pregunto, por ejemplo, al compañero Pilco, ¿no? Y a mí, Pilco, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 20 años, profesor. ¿20 años? No, él no tiene 20 años, ya se gastó 20 años. Él es 20 años viejo, ¿no? Punto. Eso es. Entonces tiene una edad, ya envejeció 20 años, ¿no? Punto. Ya, eso es. Entonces, como en el inglés, ¿se acuerdan cómo se pregunta la edad en inglés? ¿Qué edad viejo? ¿Qué tipo viejo eres, no? Es igual, es la edad. Entonces, pero hay una edad para todo, vamos a ver. Hay una edad ya para estudiar, hay una edad para insertarte en la estructura productiva, hasta hay una edad para casarse, una edad para retirarse del trabajo, hay una edad. Entonces, la edad es importante en la economía, ya en la economía regional sobre todo. Luego, la ocupación, o sea, ¿a qué te dedicas? Es importantísimo. ¿A qué se dedica nuestra gente en la región de Cusco? Es una pena constatar que todavía 33% de la población
o sea, un tercio de la población se ocupa a una agricultura, y mayormente una agricultura que no es rentable, ¿no? Punto. ¿Ya? Eso es, acá es donde vamos a hablar mucho, sobre todo cuando, no sé qué pasa, ustedes no quieren optar, cuando hace la preespecialización, nadie opta por el curso de economía agrícola. Y es natural porque sé que lo agrícola ni a ese nivel tiene pues demanda, ¿no? Los agrónomos ahora están pateando latas, ¿ya? Haciendo cualquier cosa y preparándose incluso para planificación, o para presupuestos, tratando de usufructuar funciones del economista, ¿no? Eso nos interesa saber a qué te dedicas, ¿no? Entonces, es importante, las mujeres a qué se dedican, ¿ya? Como PEAs, como población económicamente activas, ¿no? Luego la espacialidad, ¿no? Los espacios, cómo está distribuida la población, cómo está distribuido el aparato productivo, etcétera, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que entender cuando estudiamos economía regional es las personas, la gente, porque si no conocemos su perfil demográfico, ¿quién vive acá? ¿Qué edad tiene? ¿Qué hace? ¿Ya? ¿A qué ocupación tiene? ¿Cómo está su familia? Punto. Entonces, esas son las preguntas elementales de una economía regional. Pero no solamente son personas, sino también son valores. En una región, un territorio, ¿ya? En este contenedor encontramos también acá que dentro de ese contenedor encontramos valores. Y eso nos lleva a que las personas están premunidas de cultura, ¿ya? Cultura es aquello que le diferencia una persona de otra y su modo de actuar frente a la vida, ¿no? Eso es finalmente la cultura. Y sobre todo, son personas que tienen aspiraciones compartidas. Acá, en este contenedor, encuentras personas. Y cada una tiene aspiraciones, ¿no? ¿Verdad? Aspiraciones de tener mejor calidad de vida, aspiraciones, si es un mototaxista, quiere tener la aspiración de tener su carrito y ser taxista y después ser un gran transporte, tiene aspiraciones. Si está criando sus cuyecitos, quiere tener una pequeña granja de cuyes, de repente una gran granja y puede exportar todos. La aspiración, son personas con aspiraciones. Y esas aspiraciones es una cosa importante. Cuando una sociedad, las aspiraciones empiezan a evadirse, empiezan a no haber aspiraciones, es terrible. Entonces, estamos en una sociedad con un grado, ¿ya? Con un grado, pues, tal, ¿ya? De conformidad que se han quedado como tal. Ya, pues yo me quedé acá, profesor, estoy cuidando mis 4 vaquitas, mis 3 ovejitas, y tengo ahí mi papita. Una conformidad. No, la sociedad tiene que ser luchadoras, tienen que ser aspirantes. La aspiración es yo noto acá mucha situación conformista, ¿no? Por ejemplo, nuestra educación primaria y segunda nos lleva a ser conformistas, ¿no? Nacemos acá, vemos el Cusco y vemos ahí alrededor, ¿ya? Prácticamente el Cusco bonito, rodeado de colinas, donde no te va a faltar pan, no te va a faltar nada, porque de alguna forma vivimos todavía familias que nos apoyamos unas con otras, de alguna forma, punto. Qué distinto es un niño que yo puedo constatar, por ejemplo, sin ir lejos acá, pasando la frontera peruana hacia Chile, ¿no? Es la región de Iquique. En la región de Iquique, un niño nace y desde la primaria sabe que en ese desierto tiene que encontrar una realización, tiene que ser feliz al final, porque es terrible. Iquique, ¿no? La ciudad de Iquique, tú ves hacia arriba, es una colina rojiza, hacia abajo otra colina rojiza de arena compacta, ¿no? Hacia atrás, igualmente, una planicie de arena. Hacia adelante tienes el mar. Y tienes que saber que el mar es el que te va a solucionar el problema. La arena tiene que salir. Ese es el medio ambiente. Entonces, en ese medio ambiente hostil tiene que salir esa hostilidad. Y acá ni siquiera tenemos lo que quiero compartir con ustedes, ni siquiera tenemos la reflexión de qué limitaciones tenemos de vivir en la franja de los 2.000 metros a los 4.000 metros, ¿no? De 2.000 4.000 metros. ¿Cómo se hace la vida? ¿Cómo lo han hecho nuestros antepasados? A fuerza y hay imaginación de labrar una agricultura importante en los andenes, ¿no? Punto. Eso ya no podemos replicar ahora. Entonces, lo que quiero decir, un punto importante de la economía regional es cómo está su gente, ¿tiene aspiraciones? Y muchas veces la respuesta a aspiraciones es el desarrollo. Ustedes han escuchado hablar de un señor, Amartya Sen, que es el padre del nuevo concepto de desarrollo. ¿Y qué nos dice Amartya Sen? Es el desarrollo de las oportunidades. Entonces, por eso, nosotros queremos que la gente tenga aspiraciones,
para que la sociedad y la institucional brinde oportunidades de tener una educación con calidad, una salud con calidad, un camino con calidad, una familia con calidad. ¿Ya? Eso es, punto. Las aspiraciones son tan importantes, pues la economía regional, ahí ya ve, cuando tú estudias la economía nacional, la macro, ya no entran aspiraciones. Hay otro tipo de tendencia entra ahí. En cambio, cuando tú ves más pequeño y entras, por ejemplo, ¿quiénes conocen el distrito de Capi? ¿Dónde está el distrito de Capi? ¿Algún voluntario en la clase? ¿El distrito de Capi dónde está? Por favor. Lamentablemente estamos en este modelo virtual. En forma viva, yo exijo que cada estudiante, ¿ya?, en su cuarto tenga un mapa regional con la distribución de la provincia y distritos y un mapa mundi, ¿no? Punto. Y en el primer examen me alcanza, ¿ya? O, ¿ya?, le tomo una fotografía y lo pone en mi internet, ¿no? En mi página web. Punto. Todos tienen que tener, tenemos que ubicarnos dónde vivimos, ¿no? Y saber, por ejemplo, cuando digo Carja, ¿dónde es? Cuando es punto, ¿ya? Saber exactamente, ¿no? Entonces no tenemos idea que vivimos a 3.000 metros. En 3.000 metros de altura, fíjese, a estas alturas, hasta el agua demora más para cocinarse, ¿ya? Hay elementos. El frijol, ¿por qué los campesinos no comen frijol en la zona andina? Porque en la forma convencional como lo hacen es difícil, al final acaban con cólico. Requiere una buena cocción y eso, porque en la costa se da muy bien. Entonces hay muchos elementos. Vivimos en realidad en una zona hostil. Fíjense, ahorita todavía no hay lluvias. Miren cómo la gente está esperando en el campo, ¿ya? Y cuando empieza la lluvia, va a haber exceso de lluvias, ya se va a llevar la carretera, tanta cosa, punto. Entonces vivimos un escenario. Entonces tenemos que tener aspiración de cómo, de esa hostilidad que vivimos, hacer una ciudad grande, una región grande, y decir, si los incas han hecho una cosa grande acá, ¿por qué no yo no puedo hacer una cosa mejor? ¿Ya? Y nada, más de lo que ellos han hecho no podemos hacer, ¿no? Punto. Eso es, entonces las aspiraciones. En una región no solamente hay personas como personas, sino personas con valores, personas con cultura, personas con aspiraciones. Y sobre todo hay reglas de juego en un territorio, hay una institucionalidad, hay un gobernador, hay un puesto de policía, ahí está el INC, que no puedes utilizar algunos elementos, también está siempre representante de la institucionalidad del Estado, etcétera. Hay reglas de juego, y es importante, toda sociedad, señores, tiene reglas de juego. Es con mayor razón cuando encaramos la economía regional, ya sea como región, como provincia, como distrito, como una población, siempre vamos a encontrar algunas reglas. Oye, no puedes sacar esos chachacomos. Ahora hay una norma importante. ¿Por qué? A no ser que tú plantes 3 chachacomos, puedes sacar una. Hay una regla, ¿no? Punto. ¿Ya? Entonces tú no puedes hacer tal cosa. Oye, tú no puedes estar sacando ahora truchas en la laguna de Anguilado, porque hay la veda, ¿no? Punto. Entonces, hay reglas de juego. Entonces, y no solamente hay reglas de juego, sino también, sobre todo, este elemento, como dije, ya con los contenidos, acá las personas están premunidas de capacidades económicas, ¿no? Capacidades sociales, capacidades culturales, todos tienen capacidades. Esas capacidades entran en juego con las aspiraciones, ¿no? Punto. Entonces, lo que nosotros tenemos cuando propongamos estudiar, ¿cómo están esas capacidades en este momento? ¿Y qué tenemos que proponer para que la gente tenga mejores capacidades para tener mejor calidad de vida, ¿no? La capacidad económica es cómo está su estructura productiva, ¿ya? ¿Cómo están sus procesos tecnológicos? ¿Cómo está su competitividad? ¿Tiene capacidad? ¿Tiene competitividad o no? Sus capacidades sociales, su grado de cohesión, sus capacidades culturales, su grado de identidad, ¿no? Punto. Tiene capacidades, ¿no? Las capacidades es muy importante. ¿Y por qué es importante? Y la capacidad va con las personas. ¿Por qué? Señores, estamos en un curso de economía regional. Se trata de ver territorios concretos. En cada territorio concreto encontramos personas, hemos dicho. Ya, personas, ¿no? Entonces, ya, las capacidades es una cosa tan interesante. Cada vez más yo quedo maravillado de nuestra naturaleza humana. Ya, ha tenido que haber alguien que crea la naturaleza humana. ¿Por qué? Cada persona que nace, un niño que nace, ya nace con ciertas capacidades, ya viene con ciertas habilidades, ya viene con el hardware, ¿no? Ya, sobre el cual él tiene que reescribir su vida y tener más capacidades, ¿no? Entonces,
¿Dónde están las capacidades de un niño que nace? ¿Alguien sabe en el aula? ¿Dónde los trae? ¿Ya? ¿Cómo desarrollan sus capacidades? Entonces, decimos, cada niño que nace, nace con capacidades, ya con habilidades innatas que están allá. Por eso que cuando crece, lo que tiene que hacer el desarrollo regional y el desarrollo nacional, ¿qué cosa es? Es simplemente sobre esa capacidad que ha nacido, agrandar esas capacidades, hacer que esas capacidades no se marchiten, hacer que esas capacidades afloren, hacer que esas capacidades sean los elementos que le den pues diferencia y que le den calidad de vida. ¿Y cuáles son sus capacidades? Dice, cada niño que nace, nace con capacidades. ¿Dónde están? Están en su ADN. En el código del ADN de cada niño que nace, ahí está su capacidad de ser un gran futbolista, o ser un gran literato, o ser un gran orador, o ser un gran matemático, o ser un gran abstractor, o ser un gran pintor. O sea, ahí ya lo tenemos, ¿no? Punto. Entonces, ¿qué debe hacer? Entonces es lo que nosotros tenemos que conocer. ¿Cómo encauzamos eso? ¿Cómo está esa situación de capacidades en un territorio, en una región? Y en la propuesta, ¿cómo podemos encauzar para que esas capacidades no se pierdan? ¿No? Si esto es así, ¿en qué momento se pierden las capacidades? Por ejemplo, si un niño está naciendo con sus capacidades, va a ser un gran músico, ¿ya? Un seguidor de Mozart, ¿ya? O va a ser un gran matemático, o va a ser un ingeniero tecnológico, ¿ya? O va a ser, ¿ya? un literato, o va a ser alguien, ¿no? Un líder. ¿En qué momento se pierde? ¿Alguien sabe? Se pierde, ¿ya? ¿Y cuál, a consecuencia de qué se pierde? Se pierde en el tramo, ¿ya? Antes de que nazca, 3, 4, hasta 4 meses antes de que nazca, y en el tramo hasta los 5 años. Si en ese tiempo ese niño no ha sido adecuadamente nutrido, no alimentado, nutrido, o sea, nutrición, simplemente ese niño lo pierdes, ¿no? Ese niño pierde esa capacidad que le da la naturaleza, que le da, que le brinda esa naturaleza desde el ser humano, lo pierde. Entonces, lo pierde cuando ese niño, ya, desde el vientre materno no ha sido bien alimentado. Hasta los 5 años, prácticamente, básicamente el reglamento médico dice hasta los 3 años, claro, sino que nosotros alargamos hasta los 5 años, claro, se va perdiendo poco a poco, pero la etapa más difícil es la pérdida entre 4 meses antes de que nazca hasta los 3 años de vida, ¿ya? Que tiene el niño. Si no lo has nutrido en esa época, ¿ya? Simplemente lo perdiste y lo perdiste por toda la vida. Es irreversible. A eso, ¿cómo se conoce con este fenómeno? ¿Alguien sabe? Se conoce como la desnutrición crónica. Desnutrición crónica son niños que no han sido bien alimentados en el vientre materno 4 meses antes y hasta en el caso del Perú, hasta los 5, pero en realidad los médicos dicen hasta los 3 años, punto. Ahí lo perdiste. Y podrá crecer el niño muy bien, sano, todo gordito, panzoncito, todo, pero en la cabeza no va a tener nada. Va a ser incapaz de sostener y escuchar una disertación por 2 horas, o escuchar una clase por 2 horas. A la hora se va a estar durmiendo. Felizmente ninguno de ustedes está durmiendo en este momento. Felizmente no han sido partes de la desnutrición crónica. Por eso que cuando vemos y focalizamos en un territorio el problema, vamos a ver que esa persona, ¿ya? Esa persona está sujeto a perder sus capacidades. O sea, esa persona, el niño cuando nace en unas situaciones tan desprotegidas que hay que protegerlo inmediatamente. Pues la primera preocupación es proteger a esa persona. Por eso es que hoy día, felizmente, el Ministerio de Economía y Finanzas ha entendido, todo el mundo ha entendido, algunos políticos todavía no han entendido, pero han entendido que el primer problema es la desnutrición crónica. Por tanto, puedes dar toda la plata que quieras para que hagan las inversiones, pero no van a servir para nada porque no va a haber quién lo utilice, no va a haber capacidades. Si tú quieres preservar la capacidad de las personas, tienes que hacer que disminuya la tasa de desnutrición crónica. A propósito, ¿cuánto está la tasa de desnutrición crónica en el Cusco, en la región de Cusco? Entre las personas de 0 a 5 años, ya estaba en el 10% en el ámbito rural. O sea, de cada 10 niños, uno ya fue. Puede crecer, ser bonito, todo, pero ya no va a tener esa mentalidad, ya no va a tener ese cerebro, esa cabeza capaz de discernir, pensar, ya capaz de retener y capaz de
cultivar, ¿no? Cultivar una sabiduría. Entonces ya saben, es por eso que me detengo acá. Estoy explicando a estudiantes de economía de por qué el recurso humano es tan importante y en qué momento perdemos. Por qué los hombres y las personas, nosotros somos humanos. En ese entender, entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestra primera riqueza regional? Ya lo dije en la clase anterior, ¿cuál es? Le pregunto a Freddy. ¿Y ese Freddy Hanco llegó o no? No llegó. Ya. Pregunto a Abel Carrasco. ¿Cuál es nuestra primera Presente, riqueza? profe. ¿Cuál? Recuerdo que mencionó la educación, la población. Nuestra primera riqueza es la población, o la educación, no, como riqueza, como riqueza. Población Correcto. caliente, Las caliente. personas. Las personas, las gentes. Por eso que Amartya Sen dice el desarrollo de las gentes. Si haces gentes, les das capacidades. Si haces gentes, los instruyes. Si haces gentes, vas a ver cómo cambia esa sociedad. Pero si no hay, punto. Nuestra primera riqueza es las gentes. No es como los políticos dicen, o el lapicito que está ahora. ¿Qué dice, no? Tanta pobreza en un país de riqueza. No es lo contrario. ¿Ya? ¿Ya? Yo diría, tanta pobreza, entonces, tanta ausencia de riqueza, o sea, tanta mala gente sin formar, no va a generar riqueza. Entonces, para él, riqueza no es el oro, ni la plata, ni es la mina, ni es nada. Riqueza para proceso de acumulación en economía, y acumulación significa enriquecimiento de la base material de la economía, eso lo hacen las personas. Si nos recordamos por qué Adam Smith es Adam Smith, porque antes alguien dijo, no, la base de la riqueza es el oro y la plata, eran los mercantilistas, ¿no? Después dijo, no, la base de la riqueza, de todo, de la riqueza, del disfrute, es la agricultura, ¿ya? Entre los fisiócratas, ¿no? Se impusieron acá, es de cómo, si la gente tiene que comer tanta cosa, entonces va a ser una sociedad feliz. Los fisiócratas, ¿no? Dijeron, no es el oro y la plata, es las tierras, la agricultura, es lo que da felicidad, ¿no? Hasta que surge Adam Smith, dice, no es ni el oro y la plata, no es ni los cultivos, ni las cosechas, ni los granos, sino es el trabajo del hombre. Y el trabajo lo realizan las personas. Por eso nosotros hablamos como economistas del desarrollo de las personas. Y digo persona, ¿por qué? Porque si ese niño simplemente no ha logrado, ¿ya? No ha logrado tener y retener las cualidades con las que ha nacido, se le han ido y ha estado incurso en destrucción crónica, ya no es una persona, simplemente es un individuo que tiene un código en el computador y tiene un DNI. En cambio, aquel que ha logrado tener, como ustedes, como nosotros, ya logramos discernir, saber, pensar, reflexionar, proponer, somos personas, ya tenemos el concepto de dignidad, ¿no? Detrás. Entonces, fíjense, tan importantes cosas cuando hablamos de desarrollo regional. Entonces, por eso que el economista, fíjense, cómo trasciende esas cosas. No podemos hablar de economía de riqueza si no hablamos de las personas, y las personas con habilidades, con capacidades, ¿ya? Y luego con comportamientos. Yo sé que otras personas, habilidades que todo su ingreso se lo consumen y no tienen ahorro, ¿está? Eso no van a poder capitalizar, no van a poder ser ricos en el futuro, ¿no? Punto. Eso es. Entonces son las capacidades, ¿no? Económicas. La capacidad social es la capacidad de cohesionarse, la solidaridad entre ellos, ser y buscar un camino común, ¿no? La concertación. Y la capacidad cultural es autoidentificarse con los territorios. Yo soy de aquí, no soy de allá, soy de aquí. Y vamos a ver cómo capacidades culturales hoy en la globalización aparecen con más fuerza. Lo vamos a ver más adelante. Punto. Por eso, ya, hay procesos. Hemos dicho que la economía es un conjunto sistemático y sistematizado de elementos que se van acumulando en el tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando de sistemas económicos territoriales. Estos procesos son múltiples, ¿no? Y los más relevantes, ¿qué sistemas, cuáles son las aristas de estos sistemas económicos territoriales? Algunas aristas de estos sistemas es, por ejemplo, la competitividad, que voy a bastante incidir en este curso, la competitividad. ¿Ya? La competitividad que está en función del progreso técnico de los territorios. ¿Ya? ¿Cuánto
de progresos se han hecho. ¿Qué? ¿Somos competitivos o no? Somos productores de tarwi. ¿Y qué es el tarwi? Es una leguminosa, ¿ya? El Lupinus tarvis, ¿no? El lupinus, nombre científico. Pero no tenemos la capacidad de reprocesarlo y vas al supermercado y encontrar una harina de tarwi, por ejemplo. No obstante que es el producto andino que tranquilamente ya hace retroceder a cualquier leguminosa, a cualquier producto, ya, algún producto de la agricultura que tenga proteínas. Y el único que está por encima de ella, ¿cuál es? La soya. La soya ya tiene 70% de proteínas, de nutrientes, y el tarwi tiene 57%. ¿No? Pero no somos competitivos, porque no tenemos capacidad de procesar. Porque, y ni siquiera, a ver, ¿quién es la persona, la última persona que ha consumido tarwi, que me indique en el salón? Nadie ha consumido tarwi. Yo, profesor. ¿Ya? ¿Cómo apellida? Anco, profesor. Anco, muy bien, ya. Anco por lo menos ha consumido su tarwi, ¿ya? Y eso es importante, ¿no? Entonces, Emerson ha consumido su tarwi. Entonces, como has llegado tarde, lo voy a poner presente, estoy poniendo Emerson, presente, ¿ya? Entonces, ¿pero por qué no consumió tarwi? Porque es tan difícil, ¿no? Se recoge, se seca. Han visto que el tarwi, qué pena que no podemos caminar, si hubiera pasado de chacra en chacra, ¿no? En este momento, es lo último que se cosecha en el ciclo agrario andino, ¿no? Cepa, el maíz, la papa, hasta los avis. Lo último, el tarwi ya seco, están golpeando ahí. Y luego, ¿qué se hace? Para consumir, tienes que desamargarlo, porque tiene un amargo y lo tienes que poner en el agua fluida y va 8 días. Y recién puedes consumir cuando lo desamargas, ¿no? Entonces, pero no tenemos proceso técnico. Aquí quiero una tesis de ustedes, ¿ya? ¿Quién puede hacer su tesis sobre el tarwi? Su investigación, punto, ¿ya? Por lo menos para el bachillerato. Es interesante el tarwi. No tenemos cómo. Y si hablamos de la oca, igual. Y si hablamos de los camelios, tenemos que competir nada. Si hablamos de la vicuña, nada. No hay competición, no hay progresos técnicos acá. Por eso que la otra arista con la competencia es la innovación tecnológica, ¿no? ¿Cómo están los procesos, los productos, la gestión? ¿Cómo hacemos, no? Por ejemplo, hay cierta innovación tecnológica. Me hubiera gustado ir con ustedes a la Pampa de Anta. ¿Alguien es de la Pampa de Anta acá? ¿Alguien es de Anta? En el salón. ¿Ya? Salón +1, +2, +3. A propósito, les dije, yo soy de la Pampa de Anta. ¿Ya? Soy de la provincia del distrito de Surite, ¿no? Entonces, en épocas normales tenemos que viajar allá siempre. Mis alumnos de economía regional viajamos allá, nos damos una vuelta a pie por toda la Pampa, ¿ya? Pero ahora por lo menos tengo una referencia, porque yo siempre decía, el que no conoce Surite no aprueba el curso. ¿Ya? Entonces todos tenemos que, y el último examen, si no, ¿alguien es de Espinar? ¿Alguien sabe cómo se llama la principal centro minero metálico? A ver, Abdías. Las Bambas, profesor. Y a las Bambas. Las es un Bambas, profesor. Pero no está en nuestra región, ¿no? Está en la región Apurímac. Las Bambas es el segundo centro minero metálico más grande del Perú, saben ustedes, ¿no? Es muy grande, pero no está en nuestra región. Gracias, Abdías. ¿Alguien que sepa en nuestra región cuál? Antapacay, profesor. Correcto. ¿Quién ha dicho Antapacay? Alfaro Toledo. Alfaro, Rocío. Ya. Muy bien. Antapacay. Ya, Antapacay. Antes era, ¿dónde? Tintaya. Tintaya se agotó. Toda reserva se va agotando, ¿no? Lamentablemente, Antapacay. ¿Ya? Entonces, Antapacay, ¿qué hacemos? Exportamos, ¿no? Cobre, ¿ya? Al 95%, punto. Y finalmente, ¿ya? Entonces tenemos productos que se exportan y se importan en las regiones. Entonces, cuando hablamos de exportación, importación, regiones, vamos a hablar exportación, importación de la región. Nosotros, por ejemplo, ¿qué exportamos? ¿Ya? Desde Cusco a Juliaca, a Puno. Exportamos choclos, ya va a venir la época de choclos. Exportamos papa. ¿Qué exportamos ya intranacionalmente, ¿no? ¿Y qué exportamos fuera del país? Exportamos maíz blanco, estamos exportando en este momento palta. La palta Hass y la otra palta está teniendo ya
ha logrado ubicarse en el mercado internacional. Pero también importamos. Y la parte más triste es que importamos elementos básicos como es cemento, como es fierro. Entonces, ¿y con qué importas? Con un dinero que tú has ganado acá. De Yura, ¿no? Que es el productor. Cuando compras fierro, ¿a dónde se va? A las arcas de Aceros de Arequipa. Punto, sale, fuga, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo acumulamos. La idea de economía regional es cómo hacemos riqueza, cómo nos enriquecemos acá. Enriquecerse no significa estar pues como Midas ahí lleno de oro y plata. Enriquecerse significa qué activos, qué patrimonios tienes, ¿no? Punto. Entonces tienes la situación urbano-regional. Pero también hay elementos, hay centros urbanos, centros rurales a lo largo de toda esta región, ¿no? Es otra arista de este sistema. Otra arista es la institucionalidad. Todo eso es una complejidad en toda una región, es un país en pequeñito, es una complejidad, ¿ya? Que debe mostrarse su desarrollo como un desarrollo regional sostenible y humano, ¿no? Punto. Que tiene que tener al mismo tiempo, tiene que expresarse como una aspiración societal. Nosotros como sociedad, ¿qué hacemos, no? Y pensar, y tengo que pensar, el gobierno está queriendo poner el aeropuerto internacional. Y tengo que preguntar, ¿realmente contribuye o no contribuye a la patrimonización de nosotros pequeños? ¿Quién es el que se lleva ahí la ventaja? ¿A quién contribuye? De repente es a las empresas, ¿ya?, de navegación aérea, ¿ya? Básicamente, y básicamente es chilena, ¿no? ¿Ya? LATAM, chilena, ahora se ha juntado con una empresa brasileña, LATAM. ¿Quién más? ¿Quién es más? ¿Verdad? ¿Realmente va a ser un insumo eso para el desarrollo? ¿Va a ser una inyección o no? Entonces nos pone, es lo que colma o no mi aspiración societal de tener una calidad de vida, tengo que preguntarme, ¿no? Entonces, ¿y cómo se colma eso? A partir de 3 vértices, ¿no? Entonces, cuando hablo de desarrollo, tengo que conjuncionar, en primer lugar, como economista, el desarrollo económico, que hoy tiene el nombre de crecimiento económico, para un poco ser. Pero hay 3 tipos de desarrollo que definen el desarrollo total. Es el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. 3 desarrollos que deben reflejar el desarrollo de una región, para que sea una región sostenible, ¿no? No es solamente el aparato económico, no es solamente la parte social, ya, no es solamente la parte ambiental, es la conjunción de los 3. Por eso me gusta que no es, acá hay un autor, Humberto Correa, es de él, ya, este gráfico. ¿Por qué? Porque la conjunción de estos 3 desarrollos sale un gráfico mayor, un desarrollo mayor, que es el desarrollo regional sostenible, ¿no? Y como cada uno de ellos ya también no son cosas independientes, porque el desarrollo económico y el desarrollo ambiental, al conjuncionarse, da lugar a ¿qué cosa? A un desarrollo del entorno económico sostenible. Es decir, tú para hacer estos muebles necesitas de bosques, tanta cosa. Muy bien, ¿quién te va a dar? La foresta. Pero tú tienes que utilizar en tanto y en cuanto no depredes, ¿ya? En cuanto no lo acabes esos recursos. Utilízalo, pero sin acabarlo, ¿no? Entonces ahí viene, ¿no? O entre el desarrollo económico y el desarrollo social, ¿no? Punto. ¿Ya? Tiene que haber el concepto de gobernabilidad, significa, ¿no? Normas institucionales que te permitan ver que los gobernados y gobernantes tenemos que conversar, básicamente, ¿no? Pero ¿dentro de qué aspecto? ¿Ya? Si tú fusionas el desarrollo, una buena base productiva, el desarrollo económico con el desarrollo social, entonces lo posible es que tengas un entorno social igualitario y justo. Entonces, por este lado, buscamos que haya mejores oportunidades económicas para todos, que no haya pues grandes brechas de ingresos per familia, ¿no? Unas que son como 10 y otras como 2, ¿no? Sino que haya una homogeneidad. Entonces, intenta ser más igualitario, más justo, ¿no? En cambio, si tú combinas el desarrollo social con el desarrollo ambiental, entonces vas a procurar entornos urbanos y rurales más equilibrados. Va a significar que no solamente crezcan 1 o 2 ciudades, sino que las ciudades crezcan, ¿ya? Ambientalmente, en forma regular, ¿no? Entonces es importante, ¿ya? Y que haya entornos políticos institucionales adecuados, ¿no? Punto, ¿ya? Entonces, lo importante es entender que si solamente vemos el desarrollo ambiental, apuntalamos a la sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Es consumir un recurso, pero sin llegar a depredarlo, a agotarlo, punto, ¿ya? En cambio, si nosotros solamente apuntamos el desarrollo económico como desarrollo económico, solamente le damos lugar
a la competitividad económica. Ya significa que tú puedes competir, que tus productos, tus bienes y servicios tienen estándar internacional y pueden ser comprados internamente de la región, internamente del país o fuera del país, ¿no? Punto. Tienes competitividad económica. Pero si solamente viéramos el aspecto social y solamente acá ya nacionalizamos, vemos el desarrollo social, tanta cosa, claro, logramos, pero una equidad ciega, ¿ya? Procuraríamos que todos son igualitos, pero no, cosa que tampoco no es igual. Lo bueno es compatibilizar la equidad, la sustentabilidad y la competitividad económica, más la gobernanza y tenemos pues este concepto de desarrollo sustentable, ¿ya? Entonces, la región como territorio competitivo, ¿ya? Es económicamente viable, tiene que ser, ¿ya? Socialmente beneficioso y ambientalmente responsable. Ese es el concepto que tenemos. Es el fin para el cual vamos a estudiar estos elementos de la economía regional, tratando de lograr un desarrollo regional sostenible, que se tenga desde el punto de vista económico, social y ambiental. Con la diferencia que en este curso le vamos a poner mucho más énfasis, vamos a afinar nuestros enfoques, ¿ya? Nuestros enfoques al desarrollo económico a partir de lo que son los componentes económicos, viendo la productividad como tal. Ya después, en el último capítulo, vamos a tratar de conjuncionar esos 4 elementos, ¿ya? Como expliqué ayer cuando expliqué el sílabus. Punto. Bien, entonces hasta aquí me quedo, ya, para abrir notaciones muy generales. Hemos visto algunas ideas fuerza de lo que significa, qué significa, ya, propiamente, la finalidad con que estudiamos, no es simplemente, ya, tener productos, revistas, sino ir más allá, ya, a la finalidad última es buscar el bienestar de un territorio. Estamos viendo elementos tan importantes como que, ya, la economía regional tiene que apuntar a las gentes, cómo son las personas, ¿no? Cada gente tiene atributos, que es importante, ¿ya? Y en medio de eso está abierto el debate, pero había quedado el día lunes, había dejado 2 preguntas, ¿no? No sé si alguien lo ha podido traer a la discusión. ¿Dónde se inicia y dónde acaba el río Vilcanota? ¿Alguien? ¿Dejé esto? Yo, profesor. Ya, adelante, Madeleine. El río Vilcanota nace en el Abra de la Raya, en el Nevado de Cunurana exactamente, pero tiene un principal afluente que es el río Salca. A partir que ambos se juntan en Combapata, en la localidad de Combapata, y de ahí nace el río Vilcanota. Y termina en Atalaya. ¿Dónde acaba? En Atalaya. En Atalaya. Ya, correcto. Ese es un enfoque. Leyendo un acucioso, ¿alguien tiene otra opinión? ¿Otra opinión en el aula? Nadie ha revisado. Profe, sí, muy aparte. A ver, Rolando, a ver, ¿qué dice? ¿Dónde nace y dónde acaba el río Vilcanota? No, profe, sí está bien esto, sino que iba a aclarar algún punto más, sino que también arriba el canal tiene 3 partes, que serían la parte alta, que está ubicada desde la localidad de Combapata hasta donde se ubica el cañón de Machu Picchu, donde está la central hidroeléctrica, y la parte media sería del cañón de Machu Picchu hasta el Pongo de Mainique, y el otro sería desde el Pongo de Mainique hasta la Atalaya. Ahí sería todo, bro. Gracias. ¿Alguna otra opinión? Profesor, yo. Ya, Jonathan Yamir. Pilco, sí, profesor. Quería también mencionar que el río Vilcanota recorre las provincias de Canchis, Quispicanchis, Cusco, Urubamba, Calca y la Convención. Y también en su parte final la desemboca en la provincia de Atalaya. Ya, correcto. 3 opiniones. ¿Alguna más? Profe, a ver. Para complementar algo más. A ver, compañero Carrasco, ya. Adelante, Carrasco. Ya. Pero su estructura química del río Vilcanota
Ya. Está compuesto por, en valores mínimos, ¿no? Aceptables está cadmio, cobre, plomo, zinc y cromo. En Ya. valores mínimos, profesor. Ya, millones por, ¿cómo se mide esto? Partes por millón. Partes por millón, ¿verdad? Ya, muy bien. Tenemos 4 opiniones, muy bien. Y eso es así. O sea, en economía regional y en economía general no hay una sola opinión, ¿no? Porque yo les voy a decir lo que he podido leer del doctor, ya un geógrafo acá, falleció ya hace 4 años, 5 años, ¿no? Ya muy, muy interesante, que tiene la geografía del Cusco, sería un texto muy interesante. Entonces, lo primero que dije, bueno, lo primero, cuando ustedes vean siempre la denominación, ¿no? Y la distinción, eso es antes había una escuela, se llama la escuela escolástica, para discutir, primero, define y delimita, dice, ¿no? Entonces, me ha pedido, por favor, el río Vilcanota. Entonces, una cosa es el concepto Vilcanota y otra cosa es el concepto del río Urubamba. En ese libro, ¿qué dice? Dice, el río Vilcanota efectivamente nace, como ha dicho la señorita, ya en el Divorcium Aquarium, el divorcio es donde se separan las aguas, ya respecto a Puno, ¿no? Ya, y para otros mayormente ya toma el cuerpo del río como río en el concepto geográfico recién cuando entra el río Salca, punto, ¿ya? Hasta Machu Picchu, básicamente. Y de Machu Picchu, ¿ya? Hasta ahí, hasta Urubamba. Y de ahí toma el nombre de río Urubamba, ¿ya? Hasta la desembocadura del río, hasta cuando se junta, donde se junta este río con otro río, ¿no? Que viene, que es el río N, ¿no? Pues más allá. Pero antes, en el límite peruano, está otro riachuelo ahí, ¿no? Que lo vamos a seguir insistiendo. ¿Cómo se llama? No es Atalaya, Atalaya es la provincia, pero ¿cómo se llama ese distrito? ¿Y cómo se llama ese río que está bajando de la vertiente del Manu para juntarse? Y es el límite departamental entre la provincia de Ucayali y la provincia de Cusco. ¿Ya? ¿Tambo, profesor? No, a ver, lo dejamos para la siguiente clase. Guambutío, profesor. ¿Cómo? A ver. Guambutío. No, Juan Bautista Casito, no, allá en la selva baja. Hemos pasado el Pongo, ya hemos pasado todo lo que es las comunidades nativas, lo que es actualmente. ¿Qué distrito hay ahora? El distrito hay un nuevo distrito, en el Bajo Urubamba. Megantoni, profesor. Megantoni, sí, gracias a Díaz, Megantoni. Acabas y ya sigue el curso, entonces ahí ya es navegable totalmente. Todo, a partir del Pongo Maini es navegable, ¿ya? Todo vas siguiendo hasta que acabas efectivamente en la provincia de Atalaya. Pero ¿cómo se llama ese distrito? Ese distrito, ¿ya? Cepagua. El distrito de Cepagua. Pero el río que baja por arriba y justamente donde se junta hay un riachuelo, hay un río importante que es el límite departamental entre Ucayali y Cusco. ¿Ya? Por favor, investiguen cómo se llama. El siguiente río, es por ahí viene el Istmo de Fitzgerald, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Han visto la película Fitzgerald? Y lo que fue, y vamos a hablar varias veces, lo que es un recurso regional importantísimo que tuvo connotación internacional, es el caucho, la zona de cauchera, ¿ya? Es importante. Entonces, es una vista, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, el plan MERIS para fines de su intervención ha dividido cuenca alta, cuenca baja y cuenca muy baja, ¿no? Entonces, depende. Yo prefiero hablar entonces del río Vilcanota hasta Urubamba, y de Urubamba es el río Urubamba hasta la desembocadura, ¿ya? Del río Urubamba y se junta con, ¿ya? En la altura de Cepagua y toma pues un poquito más allá, se junta con el N y forma el río Ucayali, cualquier río será. Entonces, por favor, sigan mirando la geografía y la hidrografía. Vamos a seguir conversando esto. La siguiente pregunta que dejé para esta media hora, si es que no había preguntas, era ¿cuál es el distrito más pobre a la luz del índice de desarrollo humano?
Profesor, para el 2019 el distrito más pobre es Lagunas de Ayabaca, en Piura. Ya, a nivel nacional, pero a nivel regional, a ver, Profesor, nivel regional, según el PNUD y el censo INEI 2019, es el distrito de Huanoquite, con un índice de 0,14, profesor. 0.14. Efectivo, Anoquite. ¿Dónde está eso? A ver, En vamos a ver. Paruro, profesor. Un ratito, déjame ver, acá tengo acá el índice. Del 90, porque ni carretera tenía a su centro poblado. Y lo peor había sido una zona donde el sendero luminoso se afincó porque está como un nidito ahí de nadie ve, punto. Ya, después fue Guanoquite. Ahora tengo entendido que está en Paucartambo. Paucartambo ha aparecido ya el distrito con más pobre. En el índice de desarrollo del 2015, ni siquiera Paucartambo es un distrito que está detrás de, entre Cazca y Ocongate, Caruayo. Caruayo es el más pobre. Ahora apareció otro distrito aún más pobre todavía, que está ya, entonces, queda pendiente, ya revisarlo, ya, y vamos a revisar esto. Este viernes que viene debería haber esta discusión, ya no va a haber, ya este viernes, ya, que es la clase que tenemos es de 9 a 10, que la región de Cusco en términos de magnitud de población, ya, incluso se parece mucho en términos de superficie, pero está 20 veces más adelantado que el Cusco. ¿Ya? No obstante que fue prácticamente una zona inhóspita. La gente vivía de los caballos, tomaba leche de caballo, todos los caballos. ¿Qué ha pasado? ¿No? Son elementos importantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es tenemos que empezar a mirar los territorios, ¿no? Las provincias, los distritos, aprender a mirar la geografía, pero con ojos de economista, con ojos del que está buscando desarrollo, con ojos del que quiere enriquecer. ¿Cómo harías rico por decir a tal distrito? Por eso, cada uno me tiene que alcanzar de dónde nació. Para ver, tú has nacido aquí, ¿sabes cómo es tanta cosa? Punto. No sé, sigo pensando. Entonces, yo me quedo acá, hoy miércoles, no voy a hacer clases el viernes, el lunes y martes la PEA, ¿ya? Y la parte urbana, ¿ya? PEA, o sea, urbanización, ruralización y población económica. Estos dos rubros voy a incorporar esta vez, ¿ya? Y voy a disminuir la parte histórica, ya vamos más concreto la parte histórica. Es que hay muchos temas acá, ¿no? Hay muchos temas. Ya, gracias, Luz, ya, por eso. Quedando, ¿no? Por ejemplo, ya alguien quiere encontrar, ya entonces va a encontrar camelio, será de repente, por ejemplo, ha surgido lo que es el tarwi, o será comercialización o industria, todo, porque vamos a ver en pequeñito vamos a ver, ya, el Perú en pequeñito es ver la región o las regiones. Entonces vayan ustedes a encontrar y qué es lo que de repente economía minera les llama la atención, o de repente presupuesto público, ¿no? Vamos a ver también distribución de presupuesto, todo. Hay dos documentos que vamos a analizar. El presupuesto a nivel distrital, el HDI a nivel distrital, y para ver cómo organizamos, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, somos 30, ¿ya? Son 13 distritos, entonces nos tocaría, ¿cuánto? De 13 provincias, una provincia por grupo, y resulta que el que está estudiando historia tiene más opinión que ustedes en materia económica. No puede ser eso, ¿ya? Así que yo me quedo acá y que tengan un buen día y nos vemos el próximo miércoles, ¿ya?